Hoy vamos a hablar de un caso en el cual podemos demostrar una vez más cómo las técnicas de persuasión coercitiva, que son las técnicas de control y manipulación psicológica, que es algo que hablamos siempre aquí en el canal. Yo entiendo que hay mucha gente que nos sigue desde hace muchísimo tiempo y que quizás debe estar podrida de escuchar esto. Pero es la base del canal, porque nosotros hablamos de coerción psicológica, de manipulación psicológica y de cómo individuos, grupos u organizaciones coercitivas utilizan estas técnicas para captar víctimas en situación de vulnerabilidad y abusar de ellas. Para llevar adelante este abuso, a través de las técnicas de persuasión coercitiva, lo que hacen es despojarlas de la racionalidad, la autocrítica, la voluntad, el libre pensamiento, por lo cual le genera una especie de infantilización a las víctimas. De esa manera se aseguran de introducir dentro de las víctimas el pensamiento mágico, ritualista, el misticismo, todo esto que muchos de ustedes desde afuera, con la racionalidad y en el acto pleno de sus facultades, detectan como algo que no está bien. Muchos, o una terminología que no es la apropiada, o etiquetas inapropiadas, como hippies, locos, y un montón de palabras que no son las correctas, porque son víctimas que le han despojado su pensamiento, que no están en sus facultades plenas, por los cuales, al adoptar este pensamiento que le introducen, este pensamiento mágico, lógicamente cuando a una persona que tiene la racionalidad intacta le vienen a hablar que las enfermedades no existen, que son solo un producto de nuestra mente, de nuestras emociones negativas, que te dicen que hay cambios en la quinta dimensión y que están cambiando nuestro ADN, que un abuelo tuyo tenía malas vibras y que por eso a vos se te caen los dientes, que tu hijo salió enfermo porque en las vidas pasadas vos fuiste un chimpancé porque te portabas mal. Cosas que uno dice, estos están locos. Bueno, básicamente el ser humano puede determinar cuando una persona no está en sus facultades plenas. Una de esas características es decir que una persona está loca, como para decir que tiene sus facultades alteradas. Cuando decimos una persona cree que puede comunicarse telepáticamente con animales o con personas fallecidas, o que habla con un ser supremo, que escucha voces, que tiene alucinaciones. Bueno, esto a través de las técnicas de persuasión coercitiva son los efectos adversos que generan en realidad. Por eso yo durante muchos años debatí con muchos psiquiatras muy conocidos que no conocen la problemática, no están capacitados y que lograron entender a lo largo del tiempo que las víctimas de organizaciones coercitivas no se brotan de un día para el otro. Es el fruto de la coerción psicológica sostenida en el tiempo y espacio. Y las técnicas de persuasión coercitiva son tan agresivas que se pueden dar de una forma inmediata, como una especie de ataque, una sobredosis, y las víctimas pueden llegar a tener un brote psicótico con delirios místicos y demás en solo un día de un retiro espiritual. Tengo muchos casos en los cuales he participado y he ayudado a familias a rescatar a sus hijos que en solo un día lo tuvieron que trasladar en aviones sanitarios a un neuropsiquiátrico porque habían tenido un brote psicótico. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones que, además de estas técnicas de persuasión coercitiva, utilizan otras herramientas como las restricciones alimentarias, los ayunos prolongados, las torturas físicas, además de las psicológicas, las torturas físicas, el sometimiento sexual, un montón de técnicas que realmente tienden a quebrar la voluntad de las víctimas. Tienden a quebrar la voluntad de las víctimas. En este proceso de quebrar la personalidad, de quebrar emocionalmente a las víctimas, muchas veces las víctimas terminan dadas vueltas y tienen que ser trasladadas de forma inmediata
a un psiquiátrico o incluso terminan cometiendo delitos terribles en un estado de semi-inconsciencia, porque mismo estos rituales pueden llevar a la víctima a un estado de trance profundo. Ese estado de trance profundo, los líderes de estas organizaciones lo utilizan para meterle esta doctrina y manipularlos y llevarlos y conducirlos a una experiencia mística, donde estas personas muchas veces terminan creyendo que tienen dones, de que hablaron con Dios o que hicieron un viaje astral. Muy similar a lo que algunas organizaciones hacen utilizando sustancias alucinógenas, que son muy potentes. Entonces, haciendo esta intro maravillosa y antes de pasar al desarrollo del caso, les quiero pedir que si les gusta el contenido, por favor se suscriban al canal. Tenemos las estadísticas y las estadísticas no mienten. El 50% de las personas que van a ver este video no están suscriptas al canal. Este canal se mantiene básicamente con la gente que lo apoya. Y el apoyo no solo a veces es monetario, como puede ser una membresía paga, o puede ser suscribirse al Patreon, patreon.com/leyantisectas. También es apoyando de esa manera, suscribiéndose, activando las notificaciones, compartiendo los videos, para ayudarnos a nosotros a educar a otras personas, a concientizar a la sociedad y a prevenir que a otros no le pase lo mismo. ¿Está? Son 2 minutos, les lleva 2 minutos apretar los botoncitos de suscribir. Ahí debajo ya vieron, pasaron por aquí mis redes, aquí están viendo el Patreon. Es algo sencillo. Y por otro lado, les quiero comentar que nuestra lucha también se transforma en activismo, no solo en contenido audiovisual. Tenemos una red que se llama Red Librementes, que es una red de activismo en la cual todos pueden participar, así como lo hicieron ellos. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Por menos familias destruidas. Por menos familias destruidas. Por menos familias destruidas. Por menos familias destruidas. Basta de víctimas coercionadas. Basta de trata de personas. Necesitamos de tu ayuda. En la descripción del video encontrarás los links para sumarte como activista. Sumate. 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 ¡Sumate! ¡Sumate! Primero quiero comentarles que dentro de todas las pseudociencias, nosotros siempre les comentamos que hay coerción psicológica. ¿Por qué hay coerción psicológica? ¿Cuáles son estas técnicas? Justamente son las técnicas que despojan parcialmente o totalmente la racionalidad y la autocrítica. De esta forma, estos gurús se aseguran de que las víctimas que captan, que son víctimas vulnerables, puedan adoptar o les puedan introducir el pensamiento mágico. Porque estas personas, si no adoptan ese pensamiento mágico, es imposible que de alguna forma sean captadas. Ya de por sí, ser captados ya ahí demuestra una pérdida de la racionalidad. Y que esas víctimas terminen captadas, lo termina de confirmar. Justamente porque esa coerción psicológica y ese implante de estas doctrinas irracionales, mágico, ritualistas, van en este sentido. Cuando a las víctimas le dicen que le van a curar un tumor o le van a curar cualquier tipo de enfermedad terminal a través de el cambio de las emociones negativas a positivas, con la transformación mental de las estructuras cerebrales, o con medicina cuántica, con aparatos que vienen de otro mundo, o con el don de la sanación que le dieron los arcángeles, o que a través de unas cartas con dibujos le van a poder decir qué va a suceder con su vida, qué tratamiento pueden seguir, si su marido o su mujer los engaña, o cómo pueden recuperar a ese ser querido que han perdido, o incluso a padres que están pasando por un duelo cuando pierden a un hijo
que les digan que se pueden comunicar con sus hijos al más allá. Y esto es tan aberrante que en esto no se respeta la niñez, no se respeta la adultez, no se respetan discapacidades físicas, mentales, incluso no se respetan a los animales. Todo esto también lo hacen con los animales, aunque ustedes no lo crean. Y las víctimas, cuando quieren a alguien como parte de su familia, lamentablemente, para salvar a ese ser querido, que puede ser un compañero de 4 patas o de otra especie, pueden ser captados por estas pseudociencias u organizaciones coercitivas. Entonces, muchas veces yo cuando publico en mis redes sociales el tema de estas pseudociencias, entre las cuales se encuentra el tarot, la astrología. Cuando hablamos de pseudociencia estamos hablando de delitos, porque son fraudes. Cuando vos te dicen que a través de unas cartas pueden decirte el futuro, el pasado, qué fuiste en la vida pasada, o si tu familia va a estar viva o va a fallecer, o si estás enfermo, de qué te vas a curar, o qué tratamiento tenés que seguir, básicamente es un fraude, porque está comprobado científicamente que es todo mentira, que es todo un engaño, que es todo coerción psicológica. Son palabras vacías en las cuales engañan a las víctimas. Y en el mensaje, cuando dan las respuestas son dudosas y la persona es la que termina interpretando lo que quiere interpretar positivamente. ¿Se entiende? Muchas veces las respuestas son engañosas y pueden ser como un sí, como un no. Si ustedes se ponen a observar cómo actúan estos delincuentes, estos gurús, van a ver que siempre es esa la operatoria. Hacen una investigación previa a las víctimas, trazan una estrategia y llevan adelante esto para captarlos y abusar de ellos. Es como que montan una farsa para engañar al otro. Y lamentablemente, las víctimas que son manipuladas bajo coerción psicológica son dañadas terriblemente. Porque adoptan este pensamiento mágico para su vida en general. Y no solo para su vida, sino para con sus familiares directos. El trato cambia, el manejo y el pensamiento cambia, porque la vida no pasa a verse como algo racional. Pasa a ver todo como algo mágico, místico, que todo tiene una explicación en el más allá. Entonces quizás si vos te enfermás fue porque alguien lo quiso y te tenés que morir. O quizás fue porque tenías mucho karma negativo en las vidas pasadas y te lo merecías. O quizás es solo una cuestión de pensar positivamente para curarte. O tomar mucha vitamina C. O tomar sol desnudo. Entonces las víctimas terminan mal, siempre. Y esto sucedió con una famosa astróloga, una influencer dedicada a la astrología, que estaba en las redes sociales como con el apodo de Ashoka. Mystic Lispic se llamaba el nick. No hace mucho tiempo, esta astróloga había escrito en sus redes sociales un mensaje muy perturbador. Se los voy a mostrar. Este mensaje tan perturbador, aunque ustedes no lo crean, lo escribió un par de días antes de el episodio final, el desenlace del caso. Vamos a leer lo que decía. Despertar, despertar. El apocalipsis está aquí. Todo el que tiene oídos, escuche. Su momento de elegir lo que crees es ahora. Si crees que un mundo nuevo es posible para la gente, ahora. Hay poder en la elección. Hay poder en la elección. Repos para hacer la elección del colectivo. Este tweet fue solo un par de días antes de el desenlace final. Y aunque ustedes no lo crean, esta publicación la hizo refiriéndose al eclipse que sucedió hace, creo que fue ayer o antes de ayer, un eclipse solar que
lo vinculaban al apocalipsis. Muchas veces estos fenómenos de la astronomía, desde la astrología, que no es una ciencia, que no tiene nada que ver con la astronomía, le buscan significados místicos. Incluso muchas organizaciones coercitivas y gurús lo utilizan para hacer rituales. Hay algunos que le llaman la luna de sangre, con distintos trasfondos de la luna. Bueno, hay un montón de cuestiones. Esta mujer, antes del desenlace, que fue terrible, publicó esto en Twitter. ¿En qué terminó esta historia? La astróloga, luego de esto, se dirigió a su departamento y apuñaló a su marido. Apuñalándolo, y se llevó a sus 2 hijas conduciendo su automóvil, y lo que indican algunas versiones es que las arrojó del auto para asesinarlas. Una de ellas falleció, o creo que sí, falleció cuando la arrojó del auto, y inmediatamente intentó estrellando su auto contra un árbol. De hecho, falleció. Bueno, tal como dice la noticia, influencer mató a su pareja y a una de sus hijas y luego se quitó la vida. La mujer empujó a ambas niñas fuera del vehículo en marcha. Solo la mayor de las niñas logró sobrevivir. Tal como les dije, no me equivoqué en nada, arrojó a las 2 niñas, una sobrevivió y de forma inmediata ella aceleró. Se piensa, según las pericias, que iba a más de 160 km por hora y que a propósito estrelló el auto contra un árbol para quitarse la vida. Bueno, aquí básicamente confirma las versiones que les comentaba, que la influencer estaba obsesionada con el eclipse solar del pasado lunes, apuñaló a su pareja hasta la muerte y empujó a sus 2 hijas fuera de su coche en marcha antes de suicidarse, estapándose contra un árbol, según la policía de Los Ángeles. Los días previos al eclipse se dedicó a alertar el tema de la llegada del apocalipsis. Según las autoridades, el cuerpo de la mujer quedó totalmente desfigurado, fue muy difícil identificarla, pero bueno, ¿ven lo que yo les digo? El daño que ocasionan las doctrinas irracionales. El cerebro cada vez se va enfermando más, porque esto es un proceso, es como una adicción. Empiezan con pseudociencias que uno podría decir el tarot, las constelaciones familiares, las meditaciones guiadas, el chamanismo, las madre tierra. Empiezan con cosas y le van sumando cada vez más. ¿Por qué? Porque necesitan más. El misticismo les genera una especie de bienestar pasajero que dura muy poco y necesitan constantemente alimentar ese misticismo. Por lo cual, también, además, una vez que son despojados de su racionalidad autocrítica, libre pensamiento y voluntad, no tienen defensas ante otras posibles captaciones de otros gurú y de otras organizaciones coercitivas. Por lo cual, una persona que es captada por un gurú que se dedica a algunas pseudociencias coercitivas deja totalmente indefenso a las víctimas. Y esas víctimas, el día de mañana, pueden terminar siendo captadas por una organización coercitiva de mayor peligrosidad que genere grupo de dependencia, donde terminen esclavizadas, sometidas totalmente y abusadas y llevadas a la muerte. Entonces, esto es muy importante. Aquí podemos ver que estas pseudociencias coercitivas no son para nada inofensivas, que son súper peligrosas. Por eso es importante alertar a la sociedad y luchar contra estas pseudociencias coercitivas y estas organizaciones que lucran de abusar de las víctimas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Ustedes conocen alguna víctima de estas prácticas u organizaciones que no haya sido captada en situación de vulnerabilidad? ¿Que no le hayan ofrecido algo a cambio? Porque a vos te están diciendo que te van a dar algo a cambio por dinero. Vos le das tu dinero y ellos te dan algo a cambio. La persona que te tira las cartas de tarot te está diciendo que tiene el don de leer cartas y que esas cartas mágicas te van a decir tu futuro, tu presente, lo que fuiste en vidas pasadas, si tu marido te engaña, si tu mujer te engaña, de qué te vas a morir, si vas a conseguir trabajo, cuándo te tenés que hacer la cirugía, cuándo no, si te tenés que hacer un tratamiento médico o no. Esa persona te está cobrando por algo que no te va a dar. La gurú
que utiliza constelaciones familiares como tratamiento psicológico cuando no es tratamiento psicológico, cuando no es una práctica médica, cuando no es una práctica psicológica ni psiquiátrica, atienden pacientes enfermos con problemas psicológicos y le dicen que esa práctica es una práctica psicológica que los va a sanar, es un fraude, es una estafa y es el peor de las estafas y los peores fraudes que existen. Un fraude sanitario que genera un daño terrible porque son personas que ya tienen un problema de base y estas personas se aprovechan de ese problema de base para lucrar, para abusar de esas víctimas y profundizar las patologías que tienen o los problemas que tienen. Entonces, cuando ustedes le digan que respirando, que meditando, que el mindfulness, que el yoga curan algo, les están mintiendo. No curan nada. Está comprobado científicamente. ¿Saben que cuando ustedes le digan esto, algunos de estos promotores de estas porquerías que le van a decir, que hay algún paper que dice que sí que sirve? En realidad, si ustedes buscan, hay papers científicos de Juancito, de Matías, del peluquero de acá a la vuelta. Siempre va a haber un paper para fundamentar que alguna porquería sirve para algo. Pero sinceramente, cuando ustedes leen los papers, cuando los leen, porque la gente no se toma el trabajo de leer. Si ustedes leen esos papers, van a entender lo que yo les digo. ¿Y saben lo que dicen esos papers? Que se hicieron mal, que están mal hechos, que no tienen fundamentos necesarios, que están realizados bajo un sesgo, o que hay algún negocio detrás, por lo cual no se puede tener muy en cuenta. O quizás te dicen, sí, tiene efectos positivos. Un 0,0,0000000,1. Siempre va a haber, de alguna manera, un pequeño porcentaje ínfimo que algo sirva positivamente para algo. Ahora, lo que a ustedes no le van a decir, cuál es el porcentaje, e incluso no le van a decir los efectos negativos. Y para qué persona sirve y para qué persona no. Porque las pseudociencias no sirven para nadie. Pero ellos te van a vender que sirven para todos y para todo el mundo. Que sirven para tratar cualquier cosa y que todo el mundo la puede utilizar. Y es mentira. Es mentira. Esto no existe. No existe. Las personas son todas distintas. Entonces, las pseudociencias coercitivas matan. Destruyen vidas. Destruyen familias. Entonces, cuando ustedes le digan, sos un exagerado, ¿qué te pasa? ¿Qué te va a pasar que te tiren las cartas? Cuando ya vos te captó alguien que te dice que te va a tirar las cartas y vos accedés, no es que vos estás accediendo, es que ya te captaron y ya te convencieron de que te van a dar la solución y que te va a servir lo que te están diciendo. Vos ya estás predispuesto y ya estás bajo un sesgo que está dispuesto a creer en la coerción psicológica que va a recibir del otro lado. Esa coerción psicológica que van a aplicar en vos te va a generar un daño. Y tu vida no va a volver a ser la misma porque vas a adoptar ese pensamiento mágico como real. Entonces, por favor, tengan cuidado con estas pseudociencias coercitivas que parecen inofensivas porque no lo son. No lo son. Si tienen un problema, si tienen un inconveniente médico, vayan al médico. Si tienen un problema de salud mental, vayan a un buen psicólogo. Un buen psicólogo. Como en todas las profesiones, hay gente turbia, falta de ética, que no hace psicología, que utiliza pseudociencias coercitivas. Ojo, vayan a un psicólogo clínico que aplique psicología clínica fundamentada y basada en ciencias. No hay soluciones mágicas. Están mal porque han perdido el amor de su vida. Hablen con un buen amigo, busquen un psicólogo, busquen un apoyo. Nadie les va a recuperar a un amor, a un ser querido. ¿Están de duelo? Lo siento mucho, pero en ese momento tan difícil es cuando más fuerte tienen que estar. Es ahí donde se les van a acercar. Es ahí donde les van a golpear la puerta.
y les van a decir que pueden recuperar a esa persona que ha fallecido, que pueden volver a verla, que pueden hablar con ellos, que pueden volver a estar juntos. Y en ese momento, lamentablemente, de tanta vulnerabilidad, muchas víctimas son captadas. Muchas víctimas son captadas. Entonces, háganse de fuerzas, tengan por seguro que esto va a suceder, que cuando ustedes estén con las guardias bajas, van a aparecer y los van a intentar captar. A ustedes, a algunos de sus hijos, enseñen a sus hijos esto que yo les cuento. Es la mejor manera de estar prevenidos, ¿ok? Recuerden, si les gustó este contenido, suscríbanse al canal de YouTube, al canal de Twitch, a mis redes sociales, que se las pongo aquí debajo, leyantisectas.com. Si quieren ser parte de esta lucha, pueden entrar a la página de nuestra red libremente, que es redlibremente.org. Es una página donde hacemos activismo, se pueden inscribir como activistas, pueden suscribirse a nuestro Patreon de forma gratuita y también hay membresías en Patreon para apoyar materialmente todo lo que hacemos, contenido y la lucha, ambas cosas, porque van las dos cosas de la mano. Esto es activismo, amigos, esto es activismo. Yo no vivo esto es activismo y gracias a esto salvamos vidas. Así que muchas gracias por haber visto este video y muchas gracias por suscribirse y apoyar el contenido. Muchas gracias. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my